Bueno, seguimos con nuestra clase número 2 y la tercera parte corresponde a partimos con los números, con la operatoria con números decimales. Y esto uno lo aprende cuando es más chico, pero a todo el mundo se lo olvida, sobre todo la división. Entonces vamos a ver cómo funcionar con los números decimales, cómo hacer las operaciones. Vamos a partir con algo, con la suma, que es como lo más fácil. Entonces imaginemos que tenemos que hacer 1,23 más 0,0185. Entonces para la suma lo único que hay que tener bien claro es que hay que alinear la coma. Entonces, más importante de todo es alinear la coma. Y que hay gente que le agrega ceros para no enredarse, lo cual no me parece buena idea. Entonces, 0 más 5 es 5, 0 más 8 es 8, 3 más 1 es 4, 2 más 0 es 2, 1 más 0 es 1. Entonces, la suma es tan simple como alinear la coma y sumar como siempre hemos sumado. De eso no debería haber ningún inconveniente. Entonces, vamos con la suma, no hay ningún tipo de problema para la suma, entiendo. Ya. Y la resta es la misma idea. La resta suele ser un poco más complicado y voy a ver una complicación que hay acá. Vamos a hacer dos ejemplos de resta. Entonces, vamos a hacer uno que no debería haber problema y otro que quizás sí. Ya. Bueno, un cuadro. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, restamos. Igual que antes, alinear la coma, ahí le agregamos un cero, igual que antes. Entonces este es 10, como hemos restado toda la vida, este se va a transformar en 4, y vamos viendo. 10 menos 4 es 6, 4 menos 1 es 3, 8 menos 2 es 6, 7 menos 1 es 6. Listo. Igual, muy parecida a la suma, no debería haber ningún inconveniente. Donde quizá hay alguna complicación con la resta, y esto lo digo lo digo desde antes, es con la siguiente tipo de restas. Esto es por experiencia. Yo tengo como 20 años enseñando PAES y antes PSU. Entonces, ¿qué se equivocan? Por ejemplo, imaginemos que tenemos 1,3 y le tenemos que restar 2,7. Entonces, la tentación es hacer esto. Pero eso no se puede, porque cuando nosotros restamos hacia abajo, eh, desde un punto de vista operativo, desde un punto de vista operativo, la resta se tiene que ser el número en valor absoluto más grande arriba y después el número más pequeño en valor absoluto abajo, ¿ya? Entonces esto no lo podemos hacer así, ¿ya? Entonces esto no nos va a funcionar así. ¿Cómo lo podemos hacer? De la siguiente forma. Como al 1,3 le estoy restando un número que es más grande que 1,3, en este caso 2,7 más grande que 1,3. Entonces 1,3 menos 2,7, yo estoy seguro que va a quedar negativo, ¿ya? Entonces, ¿qué hago yo? Automáticamente digo esto es negativo y hago la resta al revés. 2,7 menos 1,3, 4, 1, queda menos 1,4. Entonces, siempre hay que fijarse acá si yo lo que estoy restando es más grande, o sea, si le estoy restando a un número, le estoy restando algo más grande que ese mismo número. Entonces, porque ahí operativamente lo voy a tener que hacer al revés y ponerle el negativo, ¿ya? Entonces hay que tener harto ojo con eso. Perfecto. Entonces tenemos ejemplos de suma, ejemplos de resta, dos ejemplos de resta. Entonces nos falta un ejemplo de multiplicación. Multiplicar es muy fácil si siguen esta técnica. Por ejemplo, 1,1 por 0,03. Entonces acá la mayoría de la gente se complica con las comas, con todo ese tema. Y la verdad no hay que complicarse con eso. 1,1 por 0,03 no deberíamos complicarlo porque esto es lo mismo que hacer 11 por 3. 11 por 3 es 33. Como que no olvidamos de la coma. Entonces sería como 11 y 3. Eso es 33. Y después, ¿qué hacemos? Cuando lo imaginamos como números enteros, después contamos cuántos decimales hay. Un decimal, dos decimales, tres decimales. Como hay tres decimales, desde el resultado que nos dio acá, movemos la coma tres veces. Colocamos la coma y llenamos con cero. ¿Ya?
Súper fácil así. Hagamos otro para que quede más claro todavía. 2,7 por 0,2. Ya. 27 por 2, decimos nosotros. 54. ¿Cuántos decimales hay? Uno, 2. Todo espacio para la coma. Uno, 2, luego la coma, 0,54. Entonces no hay ningún inconveniente. ¿Ya? La multiplicación no debería complicar, debería ser fácil. La suma debería ser fácil, la multiplicación debería ser fácil. La resta, salvo el tema de que puede quedar negativo, que hay que darlo vuelta, que eso puede complicar, tampoco debería ser difícil. ¿Ya? El tema acá, el que más les complica todo es la división, pero hay que hacer como un truco, ¿no?, para la división. Entonces, estamos haciendo ejemplos. Entonces, para la división podemos hacer lo siguiente. Hagamos una división. Supongamos que tenemos 0,0018 dividido 0,0003. Cuando ven eso, ya como que todo el mundo se asusta, pero hay que estar en calma, tranquilo, no pasa nada. Lo que hay que hacer es transformarlo, multiplicar los dos números, de tal forma de llevarlo a números enteros. Entonces acá, yo necesito mover cuatro veces la coma, acá y en el otro número también. Tiene que ser por el mismo número. Entonces, esto no lo escribe, lo pueden hacer mental. Yo lo voy a escribir solamente por un tema de que les quede más grabado. Por 10.000. ¿Por qué por 10.000? Porque el 10.000 tiene cuatro ceros. Entonces, me está diciendo que la coma se tiene que mover cuatro veces. Al hacer este número por 10.000, me mueve la coma cuatro espacios. Uno, 2, 3, 4. Queda 18. Dividido. Lo mismo acá. Uno, 2, 3, 4. 18 dividido 6. O sea, 18 dividido 3, 6. Listo. Súper simple. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas hay que saber manejarse con eso. Igual, puede quedar este era un resultado bien fácil, pero podría quedar un poco más difícil, por supuesto. Pero este truco, o sea, no es un truco, es la forma de hacerlo, la verdad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tuvieron 0,07 dividido 0,00, ya, 35. Ya. Acá, este habría que multiplicarlo por 100 y este habría que multiplicarlo por 10.000. Vamos a poner otro cero más para que no sea lo mismo que el otro. Ya, entonces este habría que multiplicarlo por 100, ya 7, pero este por 100 no nos va a funcionar porque nos va a llegar la coma a dos, vamos a mover la coma dos veces nomás, entonces no nos va a quedar entero. Entonces este hay que multiplicarlo por, necesito 5 ceros, necesito un 100.000. ¿Ya? Entonces como yo tengo que asegurarme que los dos números tienen que quedar enteros, 100 no nos sirve, pero 100.000 no va a servir para los dos. Por 100.000, por 100.000. El 100.000 me permite 5 movimientos de coma, que 1, 2, 3, 4, 5, 35. Ya, y acá quedaría. Bueno, dos ceros me los voy a gastar en mover la coma. Uno, 2, queda 7. Y estos los tengo que guardar. 7 y los 3 ceros que no he usado. Ya, y acá, esto es como un truquito. Entonces, el 35 lo hacemos en el 70 nomás. ¿Cuántas veces cae el 35 en el 70? Dos veces. Exactas. Y estos dos ceros los guardo. 200. ¿Ya? Entonces, todo el truco y todo el tema se tiene que ver con poder dejarlos como números enteros. ¿Ya? Multiplicando los dos términos de la división por el mismo número, ¿ya? Que es una potencia de 10. Entonces estamos aquí con la división y podemos hacer cualquier ejercicio. Entonces veamos qué ejercicio sería razonable hacer. Eh, ya, hagamos el 4 como ejemplo. Entonces tenemos una multiplicación. Entonces ya nosotros estamos grandes, ya sabemos cómo hacer esto. 3 por 6, 18, súper bien. ¿Cuántos movimientos de coma hay que hacer? Hay tres movimientos de coma. Uno, 2, 3, comita. Ya. Entonces, tres movimientos de coma. Los voy a marcar los movimientos de coma. Uno, 2, 3. Ahí nos queda, voy a borrar eso. Dividido en 0,02. Ya, esto lo puedo escribir para el lado y hacer lo mismo que hice recién, pero ya estamos grandes, ya aprendimos. Hay que multiplicar este por 1000 y este por 1000, porque así me saca los decimales de acá. Entonces te va a quedar 18 y este va a quedar
Dos de los ceros me los voy a gastar en mover la coma, va a quedar 2 y hay uno que queda libre, queda 20. Lo simplifico a 9 de 10 y 9 de 10 es lo mismo que 0,9 y ahí estamos. Ok, ¿ya? Igual si escribo 9 de 10 también está bueno, ¿sí? Eso no es lo relevante. ¿Ya? Perfecto. Entonces acá ya tenemos algún ejemplo y rapidito vimos cómo ver la operatoria entre números decimales. Y ahí está, bueno, ahí están las respuestas. Ya. Los números racionales, vamos a referir a los números racionales a aquellos decimales infinitos que no tienen periodo ni semiperiodo. ¿Ya? Entonces, ejemplo, bueno, vimos en la parte uno de la clase 2 vimos algún ejemplo como pi, vimos otro ejemplo como raíz de 5 todas las raíces exactas son números irracionales, raíz de 5 raíz de 3 no tiene que ser porque sea raíz cuadrada, puede ser raíz cúbica de 7 por ejemplo, son números irracionales. Eh, bueno, ahí también está el número e, todos estos números que son como medio como famosos, por decirlo así, el e de Euler, matemático suizo, pi, súper conocido, el phi, ese no, de la razón áurea, todo ese tipo de números son, en general, son como siempre irracionales. ¿Ya? Bueno, no se me ocurren, hay muchos más que eso, pero esos son los típicos que se me ocurren. ¿Ya? Eh, Cosa importante, acá no sale esto, pero esto es súper importante con los números racionales, con irracionales, perdón. Eh, ¿Se acuerdan que en la clase uno nosotros habíamos dicho que los racionales son como, en cuanto a operatorias, son como súper bien portados? Si yo sumo, resto, multiplico y divido racionales, salvo dividir por cero, siempre queda racional. Ya, los irracionales son todos, son como súper, su comportamiento no es así. Como que si yo sumo racionales, perdón, si yo sumo irracionales, el resultado puede ser irracional o puede ser racional. Si yo resto irracionales, el resultado puede ser racional o irracional. Si yo multiplico irracionales, el resultado puede ser irracional o racional. Y lo mismo con la división. Entonces, eh, los racionales, suma, resta, multiplicación, división, operatoria que haga, salvo ir por cero, racional. Espectacular, se portan súper bien los racionales. Sin embargo, el tema con los irracionales funciona distinto. Suma, resta, multiplicación, división, en algunos casos puede dar racional, en otros casos puede dar irracional. Entonces, eso hay que manejarlo. Entonces, vamos a hacer ejemplitos de cómo las cosas podrían ser un poco raras. Suma de irracionales, por ejemplo, raíz de 3 más raíz de 3, 2 raíz de 3, tengo un irracional más un irracional, quedó irracional. Pues raíz de 3, ¿cierto? Raíz de 3 más menos raíz de 3. Sumo dos irracionales, el irracional raíz de 3 y el irracional menos raíz de 3, quedó cero. Y cero racional. Seguí un ejemplo de que sume dos irracionales, quedó irracional, y en el otro quedó racional. Entonces, con la resta, veamos ejemplos con la resta, ya. 2 raíz de 3, un irracional, el resto del irracional raíz de 3, queda raíz de 3. Irracional, menos irracional, quedó irracional. Pero también podría ser raíz de 3, menos raíz de 3, igual a cero, racional. Ya, veamos ejemplo de multiplicación. Multiplicación. Raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 4 lo cual es 2 y como es un entero es racional, entonces irracional por irracional dio racional, pero también podría ser raíz de 3 por raíz de 6 que es raíz de 18, y raíz de 18 como no es exacta, es irracional. ¿Ya? Entonces, tiene un comportamiento raro. Y por último, una división. Veamos raíz de 8 dividido raíz de 2. Irracional dividido en irracional, entonces queda raíz de 8 medios, o sea, raíz de 4 y eso es 2 lo cual es racional. Pero si tuviéramos raíz de 6 partido en raíz de 3 queda raíz de 6 tercios, lo cual es raíz de 2 y eso es irracional. ¿Ya? Entonces, los irracionales son como súper mal portados, puede ser suma, resta, multiplicación, división de irracionales, puede dar cualquier cosa. Cualquier cosa es racional o irracional. ¿Ya? Eso, en ese comportamiento difieren bastante los racionales con los irracionales. Eh, Algunas cosas importantes quizá hay que leer acá.
Bueno, bueno, es más o menos lo que dije. Así que eso básicamente. Esta idea de conjuntos hay que tener en la cabeza. Eh, bueno, el conjunto más grande que nosotros vamos a estudiar para la PAES es el conjunto de los reales. Hay conjuntos más grandes que los reales, como los números complejos. Los reales están insertos son subconjuntos de los números complejos. Los números complejos no entran en la PAES, pero es para tenerlo en mente. Como que los reales se dividen en dos. Por un lado están los racionales, Q, y acá los irracionales, que se pone, una forma de escribir los irracionales es Q', con un palito. ¿Ya? Entonces, los irracionales está el raíz de 2, está el pi, están todos esos números. Dentro de los racionales están los números enteros, z, y dentro de los enteros están los naturales 1, 2, 3, 4, etcétera. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo podría poner acá en esta parte el raíz de 4. El raíz de 4 2 es natural. Acá podría poner el 0, por ejemplo. Acá podría poner el 3 cuartos. También acá podría poner el 0,3 periódico. ¿Ya? Porque es racional, pero no va en lo entero. ¿Cierto? Y ahí uno puede ubicar todos los números que trabaja uno frecuentemente dentro de ese conjunto. Multiplicación y división ya la vimos. Y acá vamos a hablar sobre el inverso aditivo y el inverso multiplicativo. En la clase uno nosotros ya habíamos hablado sobre el inverso aditivo, que es rapidito, un flashback. Tenemos un cuarto, el inverso aditivo, que también se llama opuesto. Es como cambiar el signo, menos un cuarto. Y tenemos, no sé, menos 4 4. Súper fácil. Inverso aditivo, también llamado opuesto. Eh, eso. Entonces ahora nosotros vamos a tener algo que se llama el inverso multiplicativo, que también tiene el nombre de recíproco. Ya. Y yo tengo 3 cuartos. Ya, en chileno, así como que todo el mundo se lo aprende de la siguiente forma, tal vuelta a la fracción. ¿Cierto? 4 tercios. Eso es como ya, menos 5 tercios. Menos 3 quintos. ¿Ya? Entonces, es como tomar el número y elevarlo a la menos uno. Como tomar el recíproco. Eso. Súper fácil. Entonces, esta idea es fácil. Entonces, hagamos esto rápido. Inverso aditivo menos 3 3. Inverso aditivo 4,5 menos 4,5. El inverso aditivo es 0, que es igual. El inverso aditivo de esto. Entonces, primero hago la resta. Un medio menos un cuarto. Un medio es lo mismo que 2 cuartos menos un cuarto. Hago esta operación primero, un cuarto. Y de ahí a esto, que ya sé que vale un cuarto, porque hice el cálculo, le tomo el inverso aditivo, menos un cuarto. El inverso multiplicativo de 3, como 3 es lo mismo que 3 partido en 1, su inverso multiplicativo es darlo vuelta, tomar el recíproco, un tercio. Bien rápido. Inverso multiplicativo de menos 7 partido en 1, su inverso multiplicativo es menos un séptimo. Ojo que el menos uno no lo tiene para qué bajar, lo puede dejar ahí mismo. Inverso multiplicativo de un tercio, 3, o 3 partido en 1, de 4 quintos, 5 cuartos. Acá hago el cálculo. Bueno, yo lo voy a hacer mental porque ustedes ya saben sumar, esto es 3 cuartos. Y si tomo el inverso multiplicativo, tomo el recíproco, darlo vuelta, 4 tercios. Ya, eso es el inverso multiplicativo, que también, entonces acá lo que es importante, inverso aditivo o opuesto son lo mismo. Eso es por un tema de nombre. Inverso multiplicativo o recíproco son lo mismo. ¿Ya? Entonces no confundirse entre ellos dos. Bueno, acá es algo que yo les dije, pero se lo dije con otras palabras. La cerrada significa que si yo hago una operación, sigue perteneciendo al mismo conjunto. Entonces, en los números racionales, la suma es cerrada, o sea, ¿qué significa? Tomo dos racionales, que es racional. La multiplicación es cerrada, la resta y la división es cerrada, salvo dividir por cero, que lo repetí un montón de veces. Entonces, eso es lo que yo les decía cuando que suma, resta, multiplicación, división, salvo dividir por cero, de números racionales queda racional. ¿Ya? Eso es ser cerrado, que parto en un conjunto, hago una operación y sigo perteneciendo al mismo conjunto. ¿Ya? Solamente para modo ejemplo, eh, en los números naturales.
la resta no es cerrada, porque si yo hago uno menos 3 eso da menos 2 y ese conjunto, ese numerito, el menos 2 no pertenece a los números naturales. Entonces, la resta de los naturales no es cerrada. ¿Ya? Ese es un ejemplo. Y por supuesto, ahora vienen todos los ejercicios de nuestro preuniversitario, así que interesante que lo puedan hacer ustedes por su cuenta. Por supuesto, está siempre el solucionario para realizar esto y la opción de preguntar en clase todos los detalles y de repente algunas cosas en el solucionario no se pueden mostrar de tan buena forma como uno lo haría enseñando. Y por eso es importante para tener clase, tener experiencia enseñando la paz, porque es importante entender qué cosas pueden ser difíciles para los alumnos. Entonces, lo invito a todos acá, los que están viendo el video, que trabajen en los ejercicios del PREU, en la de esta guía en particular, y las dudas las podemos resolver de manera presencial en el PREU. ¿Ya? Eso sería nuestra clase 3, una clase un poco densa, pero ahí vamos. ¿Ya? Que estén muy bien.